Bienvenidos a una sesión más de nuestro podcast Cotorreo Científico, por supuesto, con un invitado de honor desde Perú. Él es el arqueólogo Oswaldo Saavedra Tapia. Él egresó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, y actualmente está desarrollando una maestría muy interesante, por cierto, acerca de museografía y gestión cultural. Así que si quieres saber un poco más de qué hace un arqueólogo y qué está abordando, qué aspectos está abordando en su maestría, entre otras muchas cosas interesantes que un arqueólogo tiene por decirnos desde la historia hasta la actualidad, pues quédate aquí, acércate a tu café y disfruta de esta sesión. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Norma, por la invitación. Y nada, listo para contar un poco acerca de lo que se hace en la arqueología y cómo es relevante e importante para todos. Pues bien, nosotros como cada sesión acostumbramos a iniciarla pues con una pregunta bastante interesante que puede ser muy amplia o muy concreta de acuerdo a cada uno de nuestros invitados. Entonces la pregunta va dirigida hacia qué momentos, cuáles fueron los 3 momentos que marcaron tu carrera profesional, ¿no? Desde cómo elegiste, qué fue lo más trascendente que ocurrió. Pueden ser obviamente eventos no tan agradables, algunos agradables, etcétera. ¿Qué te parece si comenzamos abordando todo esto con el inicio, ¿no? ¿Por qué esta carrera y no otra? Sí, mira, es interesante, gracias por la pregunta, porque me sucede lo siguiente: cuando yo me intereso por la arqueología y realmente tengo la decisión de estudiarla, creo que hay un cambio muy marcado cuando la empiezo a descubrir en la universidad, porque hasta ese momento, pues, lo que yo había conocido de la arqueología o de la historia en el colegio eran como que nombres de culturas o fechas muy marcadas en el tiempo que de alguna forma había que memorizarlas y conocerlas, ¿no? Pero cuando empecé a recibir los primeros textos de introducción a la arqueología, como se llama ese curso en la universidad, me di cuenta que lo que realmente importa en el estudio de las sociedades es lo dinámico y lo diversos que pueden ser en sus expresiones culturales. Entonces, cada vez que recibía una lectura donde hablaba acerca de una sociedad en particular y cómo pues había cambiado en el tiempo, cómo sus construcciones pues tenían un sentido más allá de simplemente tener unas características arquitectónicas como tal, sino tenían un sentido detrás. Y creo que eso fue un primer pilar importante. Luego, pues, como todo investigador joven, la primera vez que pude estar en contacto con material o estar en campo, eh, aquí en Lima sucede algo muy curioso, y es que, pues, tenemos las pirámides que son llamadas, pues, huacas, les decimos así, ¿no? Huaca es un nombre que usamos para denominar lo que viene a ser sagrado, que se ha extendido, pues, que es un término extendido a diferentes cosas en la sociedad andina, ya que lo sagrado para las sociedades prehispánicas, pues no solamente era un edificio como tal, sino también podía ser pues una persona, un objeto, un lugar, ¿no? Como puede ser un pozo de agua, el mar o una montaña. Pero de manera general, pues se ha entendido Huaca como los edificios. Y aquí existe un proyecto arqueológico que ya tiene bastante tiempo, que es el del Museo de Sitio Pucllana, que se encuentra en una ciudad central de Lima llamada Miraflores. Y pues tuve la oportunidad de empezar a hacer mis trabajos aquí. Entonces, empezar a estar en contacto con el material, en contacto con los arqueólogos, con la gente que trabaja aquí, me marcó como tal. Y ya, pues, finalmente, para mi especialidad, la maestría como tal, tuve la oportunidad. Siempre existen aquí en las zonas, en las regiones y en las regiones andinas, pequeños museos. Existen pequeños museos con colecciones muy importantes que han pasado, pues, a lo largo del tiempo, investigadores y han, pues, recogido mucho material de sus excavaciones o de sus investigaciones, pero lamentablemente la gente local, pues, no llega a conocer la historia o el potencial arqueológico y cultural que tienen estas. Y hay una región aquí al centro de Perú que se llama Huánuco y tiene una colección impresionante. De verdad, los invito a conocer acerca de la cultura Kotosh, que la investigaron los japoneses en los años 60, y pues para mí
tener el contacto de tener el contacto con el material que se encontraba en este pequeño museo, que yo lo había leído en la universidad, y poder verlo y decir qué potencial tendría realmente si uno trabajara y se especializara en temas de museografía y de gestión cultural para poder potenciar todo esto. Y eso me llevó a estar ya culminando esta maestría. Así que pueden ser esos los momentos importantes. Pues qué padre, ¿no? Desde tu visión, porque sería como, a mí me interesa, no sé, por qué sería importante estudiar este tipo de carreras, allá en Perú. Supongo que por los antecedentes que ya has dicho, pero desde tu experiencia, ¿no? En la universidad, ¿cómo te fue? ¿Qué tal fue el programa en esta carrera? Entre algún otro detalle que nos quieras comentar, no sé. Sí, mira, y ahí tenemos muchos paralelos entre Perú y México, no solo por la riqueza cultural que tenemos desde tiempos muy antiguos hasta nuestra propia forma actual, o lo que somos ahora, ¿no? Que tras el paso, pues, de la colonia y la influencia española y de diferentes sociedades, pues, nos ha transformado en lo que somos ahora. Y sí creo que estudiar la historia y en general, pues, a través de la arqueología es relevante, y es lo que yo trato de un poco contar en esto de hacer divulgación, que ya llevo un tiempo también haciéndolo en Arqueoswi, porque sí creo que es relevante porque es como un álbum de fotos. Siempre he creído que, así como cuando tú puedes recibir a alguien en tu casa y empiezan a ver un álbum de fotos y tú vas a empezar a contarle pues tu historia, quiénes son estas personas, y inclusive en el álbum de fotos hay personas familiares que tú no llegas a conocer o realmente no sabes, y son otros familiares quienes se transmiten las historias. Pues de alguna forma nuestra historia en el pasado funciona así, ¿no? Vamos completando este álbum de fotos que al final nos revela quiénes somos. Y muchas de las diferencias o cosas de las que carecemos, por ejemplo aquí en Perú, tenemos una pluriculturalidad marcada, pero que también nos ha hecho bastante diferentes y mezquinos unos de los otros. Creo que la historia y la arqueología puede jugar y debería jugar un papel relevante en acercarnos los unos a los otros. Suena un poco romántico, pero realmente es lo que creo, y tratamos de encaminar la investigación en eso. Y es lo que hace falta, hombre. O sea, ver tanta división social afecta en gran medida. Y otra cosa muy importante desde mi juicio, ¿no? Como una persona que no está en esta área, pero que de repente tiene ese acercamiento, ¿no? En algún museo o qué sé yo. ¿Cómo crees que este movimiento se tendría que introducir a la gente, y qué tan deficiente ves ese vínculo de la sociedad con toda esa historia, ¿no? Porque a menudo se dice que lo del pasado no importa tanto, o sea, que el futuro es lo de hoy, ¿no? Pero yo siento que no podrías tener una ruta, tomar decisiones, hacer cambios que evolucionen a la sociedad o a la cultura sin toda esa historia, desde mi juicio, ¿no? O sea, no sé tú qué pienses, ¿importa más el pasado o el futuro? ¿O por qué importaría más el pasado, ¿no? Para poder. Sí, mira, es una de las cosas que sucede, es que la historia o la cultura como tal se ha contado desde los grandes personajes, ¿no? De nuestra historia. E inclusive en el tema arqueológico, pues de los grandes descubrimientos, ¿no? Aquella tumba impresionante, aquel templo tan grande, ¿no? O aquella escultura impresionante. Pero realmente estos son como hitos de la historia, pero donde se centra el conocimiento o el aprendizaje acerca de las sociedades del pasado es en el común, en la sociedad como tal. Entonces, hoy estamos más involucrados en dejar de lado esta idea en la arqueología de que la idea del descubrimiento en relación a la arqueología, es decir, nosotros como arqueólogos pues tratamos de recuperar información acerca de las sociedades, en este caso del pasado, ¿no? A través de su cultura material, los objetos y todas las expresiones de su cultura que han podido dejar. Así que yo creo que acercándonos a conocer realmente la vida de la sociedad como tal, pues nos podemos dar cuenta de que no habían tantas diferencias entre las cosas que hemos vivido en el pasado y lo que somos hoy. Y te pongo un ejemplo
bastante sencillo y que se puede replicar pues al caso mexicano y a diferentes lugares. Y es el tema del manejo con la naturaleza, ¿no? Hoy pues de alguna forma utilizamos la tecnología y tenemos cierta relación con la naturaleza en la que pues nos termina afectando, terminan habiendo inundaciones o diferentes fenómenos naturales que forman parte de nuestro día a día. Pero estos fenómenos naturales también han sido parte de la vida de las sociedades en el pasado y han tenido que darles una respuesta. Y sabes que es interesante también, Norma, que por ahí nos hemos, por así decirlo, estabilizado o hemos evitado o estamos evitando hacernos preguntas fundamentales de nuestra vida que en el pasado fueron relevantes y también hoy deberían serlo, ¿no? De quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí y con lo que mencionas del futuro también, ¿no? Hacia dónde vamos. Y en el pasado, pues también igual la gente tuvo respuestas para eso y lo vemos plasmado pues en su cultura o en lo que dejaron ahí. Y sí, para cerrar esta idea, es importante mencionar de que estudiar la arqueología o estudiar la historia te hace empático, ¿no? Como cuando tú pues viajas a otro lugar y te encuentras con otro tipo de personas y de alguna forma pues aprendes sus costumbres, su cultura, te enamoras de ella, aceptas o rechazas ciertas cosas, pues igual, cuando nosotros vemos hacia nuestro pasado también comprendemos lo diverso que somos, las problemáticas que han habido y pues que seguro vendrán también. Pues qué interesante. Y a mí me causa muchísima incertidumbre, muchísima curiosidad hacerte una pregunta, Osvaldo. A ti, tú como profesional de esto, ¿qué es lo más interesante que has visto, no? Ya sea en un museo o directamente, ¿no? En alguna excavación que seguramente va más dirigido a lo del museo. O sea, ¿qué escultura, qué parte de alguna excavación que viste te resultó así fascinante, ¿no? Pues por su historia o por lo que se dice de ella o por su entorno. Mira, tuve la oportunidad de, cuando terminé la universidad, de empezar a trabajar en el Museo del Arco. Es un museo en un distrito bastante antiguo de Lima llamado Pueblo Libre. Es un museo privado y pues como tal tiene una impresionante colección de objetos de una cultura llamada Moche del norte del Perú, más o menos contemporánea a los mayas por ahí. Lo curioso e interesante es que hay un objeto en el museo que se llama el ceramio del sacrificio. Entonces, como tal, tiene una representación iconográfica, ¿no? Dibujada en la cerámica que representa una escena de sacrificio de gobernantes moche con prisioneros. Entonces, lo bien detallado que está toda la ceremonia plasmada en el objeto, te encandila, te transporta ese tiempo. Y además porque no solamente es la representación como tal, que uno pues hoy en día si quiere ver una representación pues la extiende en un papel. En este caso estamos hablando, Norma, de que la forma de la vasija, esta forma globular que tiene, e inclusive con el asa y el pico, pues tiene un sentido en la construcción del objeto y de la representación que está plasmada ahí. Y mira, solo para completar, hay otro objeto que se me ha venido ahora a la mente, que también está en este museo y pues está en diferentes museos. Y se llama Pacha. Pacha es una palabra en quechua, ¿no? Que es una lengua originaria pues de esta parte de Sudamérica y significa flujo de agua. Y es una vasija, es un objeto de cerámica que tiene un orificio de entrada y de salida. Entonces no podría retener líquidos como tal. Pero lo curioso, y los invito a que googleen una pacha, pues es que tiene la forma de un objeto de arado. Es un objeto de arado llamado chaquitacya, es un objeto que sirve para abrir la tierra. Pero junto a la forma en que tiene este objeto, pues adicional a eso tiene una vasija de una representación de una cerámica que pintada en ella tiene la planta del maíz. Y esta vasija que contiene la representación es una vasija donde se contiene la chicha. La chicha es una bebida hecha de maíz, ¿no? Y entonces tú ves ahí cómo es que la representación de la cerámica tiene tanta ritualidad y tanto poder,
porque está el objeto para arar la tierra, la planta del maíz, el contenedor del recipiente donde vas a producir la chicha. Entonces está todo el flujo ahí representado y nada. Este es uno de los objetos que más disfruto de ver en los museos. Y es verdad, yo estoy sacando aquí mis dudas en tu entrevista, pero bueno, hay que aprovechar la experiencia. Sí, por supuesto. Es verdad que cuando hay alguien así, y es como información muy importante, creo que debe de divulgarse más, ahí te mando un tip, sobre los objetos que tú puedes encontrar en algún sitio, sobre todo en zonas arqueológicas que en esta región, ¿no? Centro y Sudamérica, pues se encuentran muchos e incluso conocidos, ¿no? Muchas zonas arqueológicas que son conocidas y aunque están bajo resguardo de gobierno o sí aunque sea propietaria una persona de esa región, no tiene derecho a hacer excavaciones, no más que hacer cultivos, cuidar lo que ya tiene, plantas, árboles, qué sé yo. Pero sí es verdad que cuando tú excavas, o aunque no excaves, pero encuentras algún objeto de este tipo, con antecedentes históricos, seguramente, qué sé yo, y no lo hace un especialista, y que aparte lo mueves hacia otro sitio, tu casa, se lo vendes a alguien, qué sé yo, pierde el valor que debería de tener históricamente, lo que sea, ¿no? O sea, pierde el valor ya no, porque ya no lo hizo un especialista, porque ya no se sabe con exactitud en qué área fue, cositas, o sea que se van perdiendo esos datos que se necesitan para poder ubicar en la historia a este objeto. Sí, y es un tema bastante importante de señalarlo porque justamente estamos llenos de patrimonio arqueológico y cultural en general, ¿no? Y pues termina siendo curioso cómo es que en las viviendas, en los terrenos de la gente, pues terminan apareciendo, pero termina siendo parte también del crecimiento de la ciudad y la apropiación de los espacios y todo, en la que se ocupan pues lugares donde van a encontrarse este tipo de materiales. Ahora, sí es importante decir desde que la arqueología como tal también es una ciencia destructiva. Es decir, cuando use uno una excavación, pues no puede recuperar o volver a enterrar todo de la misma forma en la que estaba. Y es por eso tan importante el tema del registro, ¿no? El registro arqueológico, ¿no? Que nos permite de alguna forma recuperar toda la información posible. Es algo así como si fuéramos unos detectives, ¿no? Entonces, si alguien ha visto alguna película de detectives, sabe de que el detective o el investigador no quiere que le muevan la escena, ¿no? Del crimen, porque pues se puede tergiversar la información, ¿no? Puede pasar una serie de cosas. Entonces, de alguna forma también sucede lo mismo. Yo hablé algún momento con Fer de la situación en México, ¿no? Fernanda Macedo, que es arqueóloga, pues también muchas de las cosas que nos pasan a nosotros que hacemos divulgación de arqueología es que la gente nos pregunta por redes sobre todo el precio de los objetos, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, tiene mucha curiosidad por saber, pero ¿y cuánto puede valer una cerámica, no? Porque a veces se las encuentran en sus casas. Pero más allá del tema de que no deberían venderlas, creo que debe haber un sentido o una comprensión de que se está perdiendo la información. Entonces, tú al final a este objeto cultural, pues, lo van a catalogar, pues, por lo exótico que puede ser o por lo bello, ¿no? Por así decirlo, que puede estar. Pero realmente el valor histórico, pues, se va a terminar perdiendo. Entonces, sé que mucha gente, pues, pasa necesidades, pero hay una lucha en contra de todo un mercado que mueve el tema del saqueo del patrimonio como tal. Así que sí es importante de que evitemos, sobre todo, ¿no? Sí, en algún momento le he dicho a alguna persona que se encuentra algo, ¿no? Por ahí, de que lo mínimo que puede hacer si es que lo va a dejar, ¿no? Que es lo que podría hacer es tomarle una fotografía, ¿no? Una fotografía en el lugar donde está o como lo está viendo sin excavarlo, sin tocarlo, pues ya ayuda a tener un primer acercamiento de información, ¿no? Así que sí. Debería de haber una web, ¿no? Donde se envíe toda esta información, porque estoy segura, porque me incluyo dentro. Entonces, si yo encontrara algo así, yo no sabría a quién acudir. O sea, seguramente acudiré a ti, ¿no?
pero después de eso no sé a qué dependencia, no sé si acercarme a un museo y decirte aquí está, o si de mejor guardar los datos de georreferencia del sitio y llevar directamente esos datos con la fotografía al museo para que después ellos vayan al sitio, ¿no? Pero pues primero no hay información de qué hacer, ¿no? Y después ya, si hubiera que hacer, ¿a dónde? ¿A dónde llevar? ¿Dónde podrías hacer esa chamba? Sí, o sea, desde aquí, en Perú, funciona el Ministerio de Cultura, que de alguna forma tiene unos canales para que la gente pueda acercarse. Eso sí, pues todos tenemos como que el temor de que si alguien lleva pues un objeto, de que de repente, por ejemplo, apareció en un terreno que tú tienes, ¿no? El temor de que te puedan quitar el terreno como tal, ¿no? O sea, que te puedan expropiar o quitarte el terreno o Porque eso tener se algún puede tema. seguro, ¿verdad? O sea, si encuentran algún hallazgo importante y esto, pues sí se puede apropiar la tierra del gobierno. Sí, o sea, hay todo un tema de manejo de unos límites como tal, ¿no? Habría que tener bastante cuidado, pero son los canales oficiales como tal, entonces que tienen pues todos los medios necesarios para poder llevar a la salvaguarda de los objetos a buen lugar. Así que sí, o sea, no incentivo a que la gente pues vaya buscando los objetos, pero sí de que si se dan las situaciones en las que pues, pueden tener, ¿sabes qué puede pasar también, Norma? Y que pues es un caso que lo tengo más cerca, de que la gente pueda tener objetos por herencia cultural. O sea, pues los tienen en tu casa por tu abuela, por tu abuelo, ¿no? O por algún familiar. Y pues tratar de esos objetos, pues acudir a un museo, tratar de recuperar la información que puedan tener, y seguro en el museo te van a dar también algunas líneas de cómo poder mantener el objeto, ¿no? O qué cosas no hacerle como tal para que se pueda conservar en el tiempo. Y seguramente es otra pregunta, hoy estoy muy preguntona, otra pregunta que Por supuesto. seguramente los estudiantes o algún interesado en esta área se pregunta, ¿qué puede llegar a ser un especialista como tú? O sea, ¿solamente trabajar en museos o qué otras oportunidades laborales pudiera tener? O sea, ¿hacia dónde? Sí. Bueno, está, como te comentaba al inicio, muy marcada la idea de que si eres arqueólogo o te dedicas a la arqueología vas a excavar, ¿no? O sea, como tu tarea principal, ¿no? Excavar y hacer descubrimientos. Pero en realidad, pues con el tiempo he descubierto, y ya con la parte profesional, de que en arqueología pues hay muchas cosas por hacer. No solo desde la parte de investigación, de la excavación, que tiene, Norma, no te imaginas la cantidad de ramas o de especialistas que pueden haber, desde profesionales que conocen mucho de cerámica, de botánica, de zoología, de antropología física, pues de líticos, de metales. Entonces, es multidisciplinario. En ese sentido, si te gusta la ciencia, pues te vas a enamorar de la carrera porque vas a tener pues de todo por hacer. Pero más allá de eso, y lo que comentabas del museo y la parte educativa, que también es importante y un eje central, es la parte de salvataje. Sé que en México se llama salvataje, aquí se llaman proyectos de monitoreo muy relacionados a las obras públicas. Y también funciona pues en esta parte, en España también, en buena parte de Sudamérica. Y funciona de la siguiente forma: cuando pues tenemos un espacio, y como son nuestros países tan ricos en cultura, pues uno al momento de hacer un hueco en la tierra, pues puede darse el caso de que aparezcan estas evidencias arqueológicas, evidencias culturales. Entonces ahí juegan un papel importante los profesionales de arqueología, ya que junto a estas obras de carácter público, privado, requieren la participación de nosotros de alguna forma para poder pues salvaguardar las condiciones de la excavación como tal, también monitorear el proceso de las excavaciones, ¿no? Si en caso aparece algún hallazgo, poder recuperar la información. Entonces estamos muy involucrados en ese campo. Entonces, muchos de los profesionales que yo conozco que trabajan aquí en Perú, pues no trabajan tanto temas de investigación, sino están muy relacionados a todo el tema de obras públicas, porque pues
es una bendición también y es un compromiso el tener tanto material cultural como tal. Entonces, sí hay una diversidad de cosas por hacer. Sí es importante señalar de que, pues, como tal, no hay una inversión muy fuerte de parte del Estado, de los privados, en invertir en cultura. No estoy tan al 100% seguro cómo es la situación en México, pero aquí en Perú, pues, tras la pandemia o con la pandemia se afectó mucho el sector cultura, ¿no? Así que estamos en ese proceso de recuperación también de la parte cultural y su valor para todos nosotros. Y hablando de recuperación, tú dijiste una palabra muy rara, lo que me sonó muy, muy, muy rara, y quisiera que me aclararas si lo que entendí es eso, ¿no? Mencionaste este concepto compuesto de museo privado. Yo nunca había escuchado que existiera un museo privado, ¿no? Pero a mí me hace entender una cosa, ¿no? O es un museo privado porque se recopilan cosas, se les da tratamiento, se les da mantenimiento constante y ahí es como un reservorio, digamos, arqueológico, o ese museo privado nada más es para gente especial, que creo que es la primera opción. Vale. No tengo idea. Mira, ha sucedido mucho, pues que museos se han formado a partir de grandes coleccionistas, ¿no? O investigadores que se iniciaron cuando todavía no había una profesionalidad de la arqueología y fueron de alguna forma como que pioneros en la investigación y en la recuperación. Y también fueron personas bastante adineradas que tuvieron la posibilidad, pues, de adquirir colecciones y de interesarse no solo por la exhibición de las obras como tal que empezaron a recuperar, sino, pues, a empezar a interesarse en recuperar la información. Es así que bajo ese formato se han formado muchos museos privados porque no son administrados por el Estado como tal. Es decir, la colección y el patrimonio sí forma parte del patrimonio cultural de la nación, en este caso del Perú. Pero su administración como tal y como colección es de un patronato o de unos dueños que son los que han sido parte de la familia de esta colección que se formó y que tiene un compromiso pues a nivel de no tener el museo pues para ellos o por los especialistas, sino que se trabaja más bien activamente en la promoción de los espacios culturales, de la creación de áreas educativas. Entonces es otra forma en la que pues existen colecciones arqueológicas, históricas y que funcionan a la par de los museos administrados por el Estado. Pero pues que en general pues todos tenemos acceso. Ok. Entonces queda clarísimo. No nada más es por el origen, ¿no? O sea, por de dónde surgieron, ¿no? Que es algo muy local, muy, muy, muy específico, que pertenece a una sola persona o una familia o como sea, pero sí tenemos acceso y eso. Ok, perfecto. Sí. Ya quedó claro. Sí, cuando dijiste museo privado dije, uy, ¿y esto qué será? ¿Qué significará? Claro. ¿Y qué te parece si ya para terminar esta bonita entrevista nos platicas un poquito de qué va tu maestría, ¿no? O sea, porque tiene un nombre también compuesto muy interesante que nos puede dar pues conocimientos de qué otras cosas hay dentro de esta profesión. Sí, mira, esta maestría hago una maestría aquí en Perú, se llama Museografía y Gestión Cultural. Lo interesante con la museografía y sobre todo mi tema de especialización, ¿no? Del que estoy elaborando mi tesis, es la museografía didáctica. Como tal, pues, museografía la entendemos como la forma en la que disponemos los objetos dentro de un museo, ¿no? Y podemos, pues, tener de alguna forma la idea tradicional o clásica de este museo que nos cuenta las cosas desde una cronología, desde una forma tradicional o clásica que se denomina, ¿no? O a partir de un estilo en particular o una idea narrativa en particular. Pero en realidad el campo de la museografía hoy se aborda de diferentes formas. Ya el trabajo del curador o aquel especialista ya se ha dejado, es decir, aquella persona que se sentaba en su escritorio y que decía yo voy a crearlo tal y como tengo la visión de hacerlo, sino que hoy se trabaja mucho el tema de la comunidad como tal, la recuperación de información local, ¿no? El valor que tiene la cultura y la pluriculturalidad en generar nuevos recursos museográficos
Y en concreto con la museografía didáctica, pues no se trata de poner elementos didácticos pues, en una museografía y que ya está. No, en realidad es toda una metodología que va desde cómo es que entendemos a los objetos que queremos plasmar en el museo y cómo estos objetos nos pueden dar una serie de información para que sea el público o los visitantes los que aprendan a partir de visitar estas experiencias. Entonces, por ejemplo, en México y en Colombia se han trabajado experiencias de museografía didáctica muy interesantes. Entonces, espero pues implementarlas también pronto acá en Perú. Y con el tema de gestión cultural, pues desde lo que venimos hablando, Norma, desde cómo inició esa charla, la arqueología y la cultura debe ser algo transversal, en el sentido en el que para que realmente sea relevante para todos nosotros, que entendamos de que la gestión cultural involucra no solamente a aquellos actores que están pues, o que son pues los artistas, por así decirlo, los profesionales de las ciencias sociales o de las humanidades, sino que se involucren todos en particular en la generación pues de productos culturales o de productos educativos o deportivos, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el 2019 nosotros tuvimos el ejemplo de los Panamericanos que pues en el 2015 habían estado en Guadalajara y tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en Lima. Y vemos cómo desde el aspecto cultural y del aspecto educativo y deportivo, pues hay una gestión como tal de diferentes ámbitos o profesionales de todo índole, que al final termina siendo un beneficio para la ciudad y para el país. Y de la misma forma, pues estos ejemplos en torno a la música, la cultura, los teatros, pues afectan mucho más que solamente al campo cultural, sino son relevantes para nuestra vida. Y solo para ir cerrando, pues sí, también paralela a estas cosas de museografía y gestión cultural, vemos mucho el tema de la divulgación. Y es justamente lo que he venido haciendo este último tiempo. Divulgar para mí no solo la oportunidad de decir a la gente, quiero dar información, sino es un momento para compartir experiencias y para que podamos ver cómo la historia es relevante y también, ¿por qué no?, es divertida. Así que es más o menos lo que trato o tratamos, porque somos varios los que estamos involucrados en la divulgación de hacer y de lograr. Pues nada, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación, por estar aquí, platicarnos cosas tan interesantes. Pero pues antes de irnos, a mí me gustaría que le das algunas palabritas, ¿no? a los estudiantes para que se motiven, para que se interesen, ¿no? en estas profesiones que son muy necesarias, ¿no? Que es muy necesario que se desarrollen este tipo de estudiantes y de profesionistas. Y bueno, o sea, es importante también que menciones tus redes, porque si quieren saber cuál es la cultura favorita de Oswaldo, si quieren saber detalles muy curiosos sobre toda esta área fascinante de la ciencia y otros muchos datos más, pues necesitan seguir sus redes y necesitan ahí marcar la pauta o la asistencia, ¿no? en sus redes. Nos va a mencionar, por supuesto, pero en la caja de comentarios seguramente que los incluiremos para que vayan a explorar un poco acerca de Oswaldo y de todo lo que nos tiene que platicar en redes. ¿Qué palabras les podrías comentar a los estudiantes, Oswaldo? De verdad que si tienen el interés por estudiar alguna ciencia social, ya sea arqueología, antropología, historia, pues que asuman el reto de hacerlo. En realidad que vean bien que sí hay varias alternativas de posibilidades de hacer muchas cosas. Esperemos también que las cosas y las condiciones desde parte del Estado pues mejoren en el tema laboral hacia nosotros, pero sí que consideren de que cada uno de sus pasos no son, y creo que es importante y desde mi formación se las transmito, de que no se hace esto por ego personal o por decir yo soy el descubridor de tal cultura o yo soy el que dio a conocer tal descubrimiento o tal información, sino que todo esto que nosotros aportamos para la recuperación y la salvaguarda del patrimonio sea un granito de arena más en conocer
realmente quiénes somos y podamos hacer de nuestros países mejores lugares. Así que sé que estamos en ese reto, sé que los amigos y amigas que tengo de México y de diferentes lugares de Latinoamérica también están en esa cruzada. Así que nada, los invito también a sumarse en eso y todos desde nuestra perspectiva, eso sí. Aquellos que pues decían ser profesionales de estas áreas, pues que lo hagan con profesionalidad y en realidad nos involucra a todos, ¿no? Cuidar nuestro patrimonio y también conocerlo y valorarlo es un trabajo de todos y todas. Y respecto pues a mis redes, pues como mencionó Norma, que pueden siempre comentarme y siempre hay temas interesantes por los que hablar dentro de la ciencia y de la cultura. Pues nada, este es el fin de esta sesión tan bonita y tan interesante. Muchísimas gracias por acercarte a nosotros con palabras tan sencillas de entender dentro de esta ciencia que desconocemos mucho, desafortunadamente, pero que justo esta plataforma o este podcast que pertenece pues a este proyecto tan importante para nosotros, sirvan para fomentar la cultura, para acercarnos a nuevos temas desde esta manera simple, ¿no? Que es este formato de podcast. Y pues nada, nos vemos a la próxima sesión con cosas también muy interesantes y síganos en nuestras redes. No olviden darle like y bueno, hasta pronto.